Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por estar en vuestra casa o en vuestro centro educativo. Agradecemos mucho vuestra presencia porque entendemos que son momentos de mucho trabajo, acabando el trimestre, y os convocamos hoy porque no queremos perder la oportunidad de compartir y hacer balance con vosotros de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ya se está acabando, está a punto de acabarse, nos quedan 20 días y queríamos aprovechar antes de que se acabe para hacer balance con vosotros. Tenemos hoy representantes de diferentes áreas del Ministerio que han participado activamente en la presidencia y queremos conocer su experiencia en primera persona. Además, contamos hoy con la presencia de una consejera de Educación en Bruselas que se conectará en línea. Y entre todos nos gustaría dar unas pinceladas del trabajo que se ha hecho durante la presidencia española en la educación. Y aprovecho para presentaros a Andrés Contreras, subdirector de la Unidad de Acción Educativa Exterior, Julio Albalat, director de INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, Elena Ramos, subdirectora de la Subdirección de Orientación Académica, y Lidia Berrocoso, jefa de área de Relaciones Internacionales para la Formación Profesional. El planteamiento de la sesión de hoy es que los ponentes van a ir interviniendo y al final de todas las ponencias se hará una sesión de preguntas que podéis escribir en el chat y finalmente compartiremos las respuestas con todos los ponentes al final de todas las presentaciones. Con esto vamos a dar comienzo con Andrés Contreras, subdirector de la Unidad de Acción Educativa Exterior, que ha sido el encargado de coordinar las tareas de presidencia en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes y que es de las personas más europeístas que conozco, se lo cree, y lo vais a ver ahora. La presión. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a este centro que nos acoge, a la Comunidad de Madrid y a los que me acompañan, nos acompañan en este acto. Hemos titulado este evento con una frase que hemos repetido durante la presidencia, que es uno de nuestros lemas, ¿no?, más habituales, que es nos gustaría que hubiera más educación para Europa y más Europa en la educación. Esto viene un poco a cuento de una de las frases que yo escuché en uno de los debates. He sido consejero de Educación en Bruselas durante 4 años y escuché esta frase que me hizo mucho pensar, ¿no?, que la respuesta a la pregunta sobre qué tipo de educación necesitamos necesita, para ser respondida, de una pregunta previa, que es ¿qué tipo de sociedad queremos? O sea, ¿cómo entendemos nuestros centros educativos? ¿Quién es el sujeto educativo? ¿En qué comunidad nos sentimos? ¿Y cuál es la percepción de a qué sociedad pertenecemos y qué sociedad que queremos transmitir a través de la educación? Y ahí es donde entra cada vez más intensamente la Unión Europea, la dimensión internacional de la educación. Y este es nuestro convencimiento. A esto nos dedicamos en la Unidad de Acción Educativa Exterior. Tenemos este lema de Vive el Exterior. Pero lo que queremos transmitiros a todos vosotros, docentes, alumnos de nuestro sistema educativo de toda España, a los que nos estáis siguiendo en streaming y a los que espero que nos escuchéis una vez en la grabación, os queremos transmitir esta pertenencia, esta identidad que viene de una larga historia. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una necesidad de reconstruirse a través de un proyecto que va creciendo poco a poco y que cambia absolutamente a Europa. Es el proyecto de éxito de un largo periodo de paz y de prosperidad que se fundamenta primero sobre unos proyectos económicos, pero que poco a poco se va abriendo a proyectos sociales y hoy en día es quizás un ideal que vivimos muchos, esta comunidad educativa de la Unión Europea. Durante todo este tiempo, durante los 60 años desde el Tratado de Roma, que celebramos el año pasado, la educación y la sociedad ha cambiado profundamente, ¿no? Hoy en día las instituciones europeas nos han ayudado a ir superando las crisis económicas, las crisis de refugiados, las crisis de terrorismo, a través de unas instituciones
que quieren contar con cada uno de los ciudadanos europeos, que quieren que ese sentido de pertenencia les ayude a resolver los problemas que tienen, en concreto en la educación. Actualmente asistimos también a ese tipo de crisis, ¿no? A preguntas que nos hacemos juntos y que se nos plantean también en nuestros centros educativos, en el ministerio y en todos los ministerios de estos 27 miembros que somos de la Unión Europea. La Unión Europea ha ido creciendo. España entra hace 37 años, en el 86, pero es un proyecto que ahora en este momento incluso estamos pensando que puede llegar incluso a 35 miembros para el 2030. Y una de las cosas que es propia del proyecto europeo es que las identidades, nuestras identidades en nuestros iniciales, las de nuestra familia, las de nuestros centros, las de nuestras localidades, nuestras provincias, nuestras regiones, nuestras naciones, son identidades que no son excluyentes, sino que son complementarias. Y esta unidad en la diversidad, en que somos diferentes, pero nos une un mismo proyecto, un mismo objetivo, es lo que ha hecho que podamos construir esta comunidad educativa europea. Por eso yo quería articular lo que os quería transmitir en dos grandes epígrafes. El primero se refiere a más educación para Europa. Cómo Europa, en ese camino de esos 60 años, ha ido tomando conciencia de que la educación era necesaria, que no solo bastaba con un mercado único, que no solo bastaba con la supresión de las fronteras en Schengen, no solo faltaba con una moneda única, con unas políticas comunes, sino que cada vez fue dándose cuenta de una cooperación en un tema, en una política esencial como es la política educativa. Os cuento los últimos episodios. Además de la creación del Comité de Educación, hace casi 40 años, fue además creándose este programa exitoso que ha sido Erasmus y que ha supuesto el programa que se ha reconocido como más exitoso de los programas que ha puesto la Unión Europea para su integración, ¿no? Entonces, los últimos capítulos, después de la crisis que supuso la crisis financiera del 2019, del 2009, hay una toma de conciencia de la necesidad de trabajar en un pilar europeo de derechos sociales. Ese pilar de derechos sociales supone como primer derecho para todos los ciudadanos europeos el derecho a una educación de calidad para todos y un proyecto en el que estamos embarcados, que es la creación de un espacio europeo de educación para el 2025. Es un encargo que nos hacen los jefes de Estado y de Gobierno que en un Consejo Europeo en el 2018 idean este objetivo común. Esto supone ponernos a todos en marcha, porque un espacio europeo de educación no solo supone un lugar, o sea, un área, el área de la Unión Europea, donde se pueda trabajar, enseñar y aprender de manera cada vez más libre, sino que eso supone también ir poco a poco trabajando en coordinar nuestras políticas educativas, de tal manera que cada país, a la hora de elaborar su política educativa, no solo debe mirar a lo que es propio de su país, sino mirar entre ellos para motivarnos, inspirarnos, irnos coordinando y que ese área cada vez sea más común. Ese trabajo es un trabajo del día a día. Hay prácticamente una reunión a la semana en Bruselas o en los lugares de la presidencia donde se habla, donde se comparte estos proyectos que además los vamos a ver expuestos y que tocan al final la realidad de cada una de las aulas, de cada una de los lugares y de las administraciones educativas. Por lo tanto, esto es lo que queríamos transmitiros en este evento, que necesitamos para Europa, para el proyecto europeo, más presencia de la educación. El artículo 165 de los tratados establece este marco abierto de cooperación en materia educativa. Ahí tenéis una foto de todos los miembros del Comité de Educación, de cada uno de ellos, que se reúnen, digo, habitualmente para preparar el Consejo de Ministros de Educación, que tratan temas tan concretos como lo que han sido las competencias clave, el aprendizaje de idiomas dentro de la Unión Europea, qué es el éxito educativo, cómo afrontar la revolución digital juntos. Todo esto es lo que hacemos de manera
cotidiana, porque al final Europa es una conversación, es cómo podemos juntos afrontar los retos comunes, ¿no? Y lleva un montón de encuentros, un montón de mesas, un montón de visitas que llevan un conocimiento, porque uno no puede apreciar lo que desconoce, y supone que, bueno, hemos podido conocer todos la oportunidad de tener encuentros de diverso tipo con profesores, alumnos, gente de la política que se dedica a tomar decisiones en el mundo educativo, etcétera. Hay una serie de datos que me gustaría compartir con vosotros, que es que 1/5 de los habitantes de la Unión Europea están involucrados, bien porque son docentes, bien porque son alumnos, al sistema educativo. También en afrontar juntos los retos que tenemos por delante, vemos en el Espacio Europeo de Educación que hay una escasez de docentes, que se van a necesitar cada vez más docentes y que debemos también retener el talento docente que hay entre nosotros, porque los retos educativos que tenemos por delante son muy grandes. También que está creciendo la desigualdad entre nosotros, las brechas educativas que debemos cuidar que no vayan creciendo. El último informe de la Comisión sobre el Espacio Europeo de Educación aparece que el origen socioeconómico de los alumnos cada vez es más determinante en los resultados educativos, como también vemos en los recientes estudios. Pues trabajar en esas brechas es esencial que lo hagamos juntos. Y además también va creciendo la pobreza infantil, el reto demográfico, en fin, tantas cosas que deberían hacernos reflexionar. Y además una conciencia de que nuestra comunidad educativa desconoce mucho de las decisiones que se toman en el ámbito de la Unión Europea y que deberíamos conocer para participar en ellas, porque al final nos afectan. Entonces, gran parte de nuestros alumnos desconocen el funcionamiento básico de las instituciones, los beneficios, las oportunidades, las convocatorias que hay en el ámbito de la Unión Europea. Y eso es algo que debemos solucionar. De hecho, la reforma curricular ya lo ha tenido en cuenta y va creciendo en nuestros currículos este conocimiento, pero no es solo el conocimiento, es la práctica, es la competencia cívica de conocer cómo participar. También nuestros jóvenes, nuestros aprendientes tienen que tomar conciencia de que han de participar en el proyecto europeo, porque todo lo que se ha conseguido a través de estos 60 años se podría perder. Y eso necesita, ahí tenéis un gráfico de cómo por diferentes países se ve con optimismo, con pesimismo, el proyecto europeo. Ahora ahí tenemos unas elecciones el año que viene, donde esperemos que la participación, especialmente de los jóvenes, sea cada vez mayor. Todo esto, digo, en un marco estratégico que nos hemos puesto juntos, que es el Espacio Europeo de Educación, que supone el cumplimiento de una serie de indicadores, de un camino conjunto donde nos vamos viendo pues todo lucha contra el abandono escolar, sobre la empleabilidad de nuestros graduados, sobre la educación infantil, sobre tantas cosas que nos vamos viendo. Ahora se va a introducir un indicador sobre equidad también dentro de este sistema del marco europeo de educación, el monitor sobre educación, el semestre europeo. Nos queremos ir viendo cómo vamos avanzando en este camino que queremos hacer juntos de garantizar un derecho de educación para todos. Y en esto llega la presidencia europea. La presidencia para España. España preside cada 14 años. Esta es la 5ª vez que España asume la presidencia europea y nos planteamos dentro del Ministerio y junto con el resto de países qué temas deberíamos afrontar juntos. Y dentro de esos temas, una de las cuestiones que están más en la agenda de nuestros presidentes de gobierno y de nuestros ministros es garantizar que Europa sea un lugar, un sistema educativo de referencia basado en una serie de valores y además que sea de manera autónoma, ¿no? Que el conocimiento del que dependemos nosotros, del que es el objeto de nuestro sistema educativo, pues sea verdaderamente importante, que crezca la robustez de nuestro sistema educativo y basado en unos valores. Y esto es un tema que para nosotros nos parecía determinante. Yo cuando llegué a Bruselas acaban de ocurrir los atentados de París y había una conciencia enorme de que el sistema educativo había dejado por un tiempo de trabajar sobre estos valores
a transmitir dentro de nuestro sistema y que formaba parte esencial de la seña de identidad europea. Y se trabajó, en el 2018 hicimos una recomendación, la Comisión aprobó una recomendación y ahora hemos retomado esa recomendación en 2023 y Elena nos va a hablar también sobre ello, para caer en la cuenta y trabajar de manera concreta sobre estas actitudes, valores y que deben inspirarnos y que debe establecer también unos límites, también, por ejemplo, también en la educación digital, que es el segundo expediente del que nos va a hablar Julio, sobre cómo establecer también límites basados en esos valores y también inspirarnos para utilizar convenientemente las herramientas tecnológicas. Para ello, hemos aprobado unos expedientes legislativos de 2 recomendaciones que Julio nos explicará ahora sobre cómo afrontar desde el punto de vista de los factores habilitantes y de las competencias digitales estos retos conjuntos, y un expediente no legislativo que se refiere a la ciudadanía y a la contribución de la educación a la democracia. En varios organismos internacionales se nos ha llamado la atención sobre que la democracia en Europa está disminuyendo o está retrocediendo. Y esto nos lleva a un mandato para que la educación recupere la misión cívica a la que está llamada. Y esto supone que todos nosotros, docentes, alumnos, administradores, todos los que participamos en el sistema educativo, porque esto es algo que debe ser afrontado desde un punto de vista global, holístico, debemos trabajar en estos valores que no solo se conocen, sino que se tienen que practicar, que tienen que estar en el aula de manera práctica y efectiva, que se puedan ver. Para ello hemos trabajado en una serie de encuentros. El primer encuentro más importante ha sido que dentro de esta presidencia hemos convocado a los ministros de Educación de una manera informal en Zaragoza. El 18 y 19 de septiembre se juntaron para trabajar sobre esto, también con los ministros de Juventud, con los ministros también de universidades, con todos aquellos que podían contribuir a esta reflexión sobre lo que son los valores europeos. Y también hemos tenido, fruto del trabajo de la REPER, María Ángeles nos lo contará, la aprobación de estos expedientes y la reunión del Consejo Formal de Ministros que tuvimos en noviembre. También nos hemos juntado los técnicos, las personas que trabajamos en los ministerios de Educación y Universidades y de Formación Profesional, los diferentes sectores. Tuvimos un encuentro muy importante en Jerez de la Frontera, donde trabajamos los valores no desde un punto de vista abstracto, sino verdaderamente trabajando en cada uno, en centros de Jerez de la Frontera, en el sur de la ciudad, centro con una especial problemática o con una especial vinculación con estos valores. Estuvimos trabajando en un centro de educación primaria, un instituto, un centro de sordos, la universidad, una escuela infantil, y que cogemos cada uno de los valores del artículo 2 de los tratados para ver cómo en la realidad estos valores no son simplemente programáticos y no tienen que ver con el día a día, sino al contrario, son inspiradores y ayudan al día a día de nuestras aulas. Acabo con los últimos eventos que tenemos, no solo ahora, sino en los próximos días. Esta semana todavía nos quedan eventos de la presidencia y además tuvimos 2 conferencias ministeriales, una en Madrid y otra en Sevilla. También va a haber una sobre educación superior, sobre formación profesional en Sevilla, y lo dejo para Lidia, y sobre valores en Madrid. Y en las próximas semanas vamos a tener también un encuentro en Melilla con los consejeros de educación que están en Bruselas. Y además vamos a tener un evento sobre la alianza STEAM, sobre ciencia y mujer, que va a tener lugar en los próximos días en Madrid. Acabo simplemente con una pequeña frase sobre lo que yo he aprendido con esta presidencia, y ha sido la necesidad de participación. Esto es lo que nos ha movido a hacer este evento. Os necesitamos a todos los que participamos del sistema educativo a que participéis con nosotros en este diálogo, en estas conversaciones que tenemos en Europa. Y esto nos ha servido dentro del Ministerio
a trabajar con las diferentes unidades y sectores del Ministerio, pero también nos tiene que servir con todos los centros, las comunidades autónomas, todos los organismos, el Consejo Escolar, que participéis, por favor, en esta conversación que es la Unión Europea y la educación en España. Gracias, Elena. Muchas gracias, Andrés. Mucho que sacar y me quedo con identidades complementarias, que me parece una buena descripción de la convivencia dentro de la Unión Europea. Ahora vamos a dar paso a María Ángeles Muñoz, consejera de Educación en la representación permanente para la Unión Europea de España ante la Unión Europea en Bruselas. Se va a conectar en línea. María Ángeles Muñoz ha trabajado como presidenta del Comité de Educación, os contará la experiencia. Ha trabajado muchísimo y decía, ya en 2010 dije, no quiero otra presidencia y ahora ha sido es presidenta del Comité de Educación hasta el 31 de diciembre. María Ángeles, por favor, ¿nos oyes? ¿Está ahí, María Ángeles? Me han enmudecido. Ahora, ¿me oís ahora? Es que me habían quitado el micro mientras estabais hablando vosotros. ¿Me oís ahora todos? Sí. Perfectamente. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y efectivamente esto es, como dicen en inglés, la experiencia de una vida, ¿no? Es decir, que es un lujo poder participar en una presidencia y ya no digo participar en dos. Vamos a entrar en materia. ¿Qué significa ser presidente del Consejo? ¿Vale? Bueno, pues efectivamente lo dice todo, presidente del Consejo. En 6 meses hay tiempo, como comentaba Andrés, para muchos debates, para muchos encuentros, para muchas reuniones, pero en realidad, y al final del día, lo que se trata es que haya un Consejo de Ministros que tome decisiones y que avance. Entonces, bueno, pues eso es ser presidente del Consejo. Con lo cual, el 23 de noviembre, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, porque justo la acababan de nombrar, entonces presidió la reunión de todos los ministros de Educación de los 27 países de la Unión Europea y le dieron el visto bueno al trabajo que habíamos estado haciendo durante todos los meses anteriores el Comité de Educación, que somos algo así, pues como las hormiguitas que vamos trabajando día a día, semana a semana, para que ese consejo siga adelante. Un consejo tiene 2 partes. Una primera, que es, como comentaba Andrés, la parte de los expedientes. Si uno asiste a un Consejo de Ministros, dice, caray, tanto trabajo para que luego los ministros simplemente llegan y digan, queda aprobado, queda adoptado. Y uno parecería que como le dedican exactamente 15 minutos a aprobar ese texto, pues la cosa hubiera sido facilísima. Y bueno, pues no es así como ahora os contaré. Y luego hay una segunda parte en los consejos de ministros que no tiene que ver con los expedientes, sino que tiene que ver con los debates. Ya que ellos se encuentran y se juntan, pues les gusta muchísimo intercambiar opiniones porque realmente es lo que enriquece ese compartir ideas que comentábamos antes y es lo que nos permite avanzar a todos en una educación, en un área europea de educación en la que efectivamente cada uno decide en su estado, como en España cada uno decide en su comunidad autónoma o incluso en su propio centro, pues cada uno decide muchísimas cosas del día a día de la educación, pero entre todos vamos avanzando para que tengamos pues una meta común. ¿Qué expedientes hemos tenido en el Consejo de Ministros? Bueno, pues lo adelantaba antes Andrés. España decidió que en su Consejo de Ministros quería aprobar unas conclusiones sobre la contribución de la educación y la formación al refuerzo de los valores europeos comunes y de la ciudadanía democrática. Con lo cual, durante todo julio, agosto no, porque fueron vacaciones, pero septiembre, octubre, buena parte de noviembre, estuvimos debatiendo los 27 Estados miembros hasta llegar a un texto, que es el que aprobaron los ministros, que bueno, pues nos dice que clarísimamente los valores europeos y la ciudadanía democrática tiene que estar en la agenda política de los ministerios, pero también de las administraciones regionales y de las administraciones locales, porque de lo que se trata
es que todos los seres humanos que pasan por el sistema educativo, desde los chiquititos de infantil hasta pues, la formación a lo largo de la vida, desarrollen un nivel adecuado de competencia ciudadana. Pero además con una dimensión europea, conociendo lo que nos une, conociendo nuestra historia común, conociendo nuestros símbolos y conociendo sobre todo lo que nos hace distintos al sistema educativo europeo. Porque queremos que sean sistemas educativos en los que la gente participe. La democracia se aprende haciendo, no enseñando. Porque queremos que sean sistemas educativos más inclusivos. La inclusión y la integración tiene que ser un sistema clave, perdón, tiene que ser una señal clave de lo que es un distintivo clave de lo que es nuestra educación. Y, por supuesto, con más idiomas, con más conocimiento cultural, con más multiculturalidad, con más compartir experiencias. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que a la comisión, por ejemplo, pues le hemos pedido que a partir de ahora en todos los informes de seguimiento pues se aparezca un indicador de cómo estamos evolucionando en competencia ciudadana. ¿Qué más? Pues que tenemos que seguir en grupos de trabajo desarrollando este tema, haciendo más estudios, haciendo más datos, porque teniendo más datos sobre las cosas es como avanzamos. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer, y le hemos pedido a la comisión, es que aproveche mejor Erasmus+. Erasmus+ es la herramienta que más nos ha permitido cohesionar Europa y, sin embargo, si yo voy a la base de datos de Erasmus+ y le digo, a ver, ¿cuántos proyectos se han llevado a cabo para reforzar el conocimiento de Europa? Pues resulta que el sistema está tan mal configurado que esa información no me la devuelve, es decir, no hay una base de datos en la que eso se vea claro. Y entonces es lo que hemos querido, que por favor, que no se olvide en ningún momento que Erasmus+ es el programa de Europa. Y por eso le hemos pedido a la comisión que a partir de ahora, para participar en una experiencia de Erasmus+, se pueda cursar un módulo de conocimiento pues, de la Unión Europea. Fomentar precisamente esto, es los valores comunes, el compromiso cívico, la participación en la vida democrática. Esto ha sido el contenido grande de las conclusiones. Se imaginarán ustedes, os imaginaréis vosotros, pues que no ha sido fácil poner de acuerdo a 27 países, porque si no estamos todos de acuerdo con cada uno de las comas y puntos del texto, el texto no sale adelante. Y bueno, pues hemos tenido que ir amoldando el texto, adaptándolo y puliéndolo hasta que finalmente pues, se ha podido adoptar. En el chat y en la pestañita que pone preguntas y respuestas he dejado la información de los textos por si alguien tiene interés en mirarlos. El segundo bloque de textos que han aprobado los ministros tiene que ver con las recomendaciones, son unas recomendaciones sobre digitalización en dos vertientes. Una que tiene que ver con lo que con los factores habilitantes. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros sistemas educativos para favorecer la digitalización? Y una segunda recomendación que tiene que ver con las competencias y las capacidades digitales. ¿Qué hacemos para potenciarlas? Cada uno tiene sus peculiaridades. Obviamente, en algunos casos alguien definía como que los factores habilitantes es como el hardware, ¿vale? Y que las competencias era algo así como el software. No estoy segura si es la mejor de las comparaciones, pero lo cierto es que lo que se ha pretendido es que todos y cada uno de los Estados miembros tengan una estrategia de digitalización o unas estrategias, en el caso de países que tienen varias comunidades, por ejemplo, una estrategia o varias estrategias para abordar cómo se va a digitalizar mejor el sistema educativo, en el que participe toda la administración. Se ha puesto mucho énfasis en que la educación solita no va a ningún lado, como el empleo solito no va a ningún lado o como la transformación digital solita, sin nada más, no va a ningún lado. Y, por supuesto, se habla de medidas de apoyo a los docentes, a implicar a toda la comunidad educativa, a invertir con calidad, pero sobre todo lo que ha hecho el debate de estos meses es que el texto original, que fue una propuesta de la comisión, carecía
de menciones muy específicas a la inteligencia artificial, que es algo que nos ha venido mucho más fuerte en los últimos meses. No enfatizaba tanto como el texto final en que no es posible la digitalización del sistema educativo si nos olvidamos del enfoque humanístico, si nos olvidamos de poner a los seres humanos en el centro de todo, y que obviamente no vale con saber manejar un aparatito, sino que hay que entender qué hay detrás de todo esto y tenemos que tener altas competencias pues, en informática o en pensamiento computacional. Y obviamente ha tenido cada vez más fuerza, como está pasando en España, pero ya ha pasado en otros países europeos, los límites de la digitalización. Es decir, obviamente tiene que ser en un uso ético, en un uso apropiado a la edad de quienes lo utilizan, y obviamente hay que defender sobre todo el bienestar emocional de pues todos los chavalitos, de todos los niños, de todos los jóvenes y de todos los adultos. Y eso es básicamente lo que han sido los expedientes. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues ¿a qué dedicamos muchísimo más tiempo en el Consejo de Ministros? Pues como comentaba al principio, a que los ministros pudieran intercambiar opiniones, pudieran debatir y tuvieron ocasión de debatir largo y tendido sobre una cuestión que propusimos como presidencia, que era atraer el talento femenino a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Fue un debate muy interesante que a los ministros obviamente les gustó muchísimo tener, pero sobre todo porque existen muchas iniciativas que cada Estado miembro ha puesto en marcha y que ahora se han dado cuenta que estaría muy bien compartir qué hace uno y otro país y conocerlo mejor. Y de hecho, una de las ocasiones buenas para hacerlo va a ser, como comentaba Andrés, una conferencia que va a empezar este miércoles en Madrid, este miércoles y jueves, en el que van a seguir y van a tener más oportunidad de debatir sobre este tema. Y el Consejo terminó con un almuerzo en el que también los ministros tuvieron un debate, ese sí todavía más informal, en el que pudieron hablar pues precisamente al hilo de la digitalización, en cómo está afectando la digitalización a la educación superior, pero más importante todavía, ya han empezado a hacer propuestas para trabajar en un título virtual. Igual que ahora ya, pues prácticamente la tarjeta sanitaria puede ser en formato virtual y se puede viajar de una comunidad a otra, pues la intención es que en un plazo corto podamos tener un título universitario virtual de manera que no sea tan pesado el intentar viajar de un país a otro con nuestros papeles. Eso ha sido básicamente el Consejo de Ministros de Educación. Y como os decía, todo lo que hemos trabajado es para que en ese momento, pues todos los debates, todas las reuniones, todo confluye en que, bueno, pues los ministros al final puedan aprobar, puedan adoptar los documentos y ahí es donde estará el éxito de nuestra presidencia. Y muchísimas gracias por todo. Como os decía, toda la información sobre los expedientes os la he dejado tanto en el chat como en la pestañita de preguntas y respuestas. Muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias por recordar que los seres humanos tienen que seguir en el centro de la digitalización. Creo que nos va a ayudar. Y con esto damos el paso a Julio Albalat, director de INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, que ha tenido un papel fundamental durante la presidencia con todo el tema de la digitalización. Nos va a explicar ahora. Y preparando eventos y estando en todas partes. Sí, gracias, Elena. Sí, muchas gracias. Al final, transmitir la sensación de que las deliberaciones que estaba diciendo antes María Ángeles en el Consejo, nosotros en el ámbito de la digitalización, como sabéis, las competencias no son del Ministerio, ¿no? Entonces, todas estas decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar de manera conjunta con el resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, al final, es muy interesante que recibamos la información de Europa y poder transmitirla a donde realmente llega, que es a los centros educativos y a los docentes. Y al final, lo que quería hablar en este breve espacio de tiempo
es cómo llega esa política europea a las aulas, ¿no? Nosotros, como sabéis, somos la unidad encargada de las tecnologías educativas y de la formación del profesorado, pero en el ámbito de las tecnologías educativas sí que seguimos un marco claramente establecido por Europa. Antes ha hablado Andrés y hemos estado hablando del Consejo de los Estados miembros, los ministros, pero claro, la Comisión también tiene su peso, ¿no? Y es esa parte política que sin tener competencias en educación, sino que al final da esas orientaciones, por eso decía esa semejanza con lo que nosotros intentamos hacer con las comunidades autónomas, va marcando pautas, va marcando caminos. En el 2020, justo no el final de la pandemia, sino en mitad de la pandemia, la Comisión empieza a elaborar un documento basándose en un documento previo sobre educación digital y propone el Digital Education Action Plan 2021-2027. Reflejo la importancia de la pandemia porque no tendría nada sentido lo que proponen sin tener en cuenta esto, ¿no? Ese plan de digitalización, de acción de educación digital, va dirigido a intentar hacer una educación que respete, como decía María Ángeles, muchos elementos de la humanidad, derechos humanos, democracia, pero aprovechando todas las ventajas que tiene la digitalización y conociendo los riesgos que tiene, ¿no? Pero sin perder esas oportunidades que nos ofrece. El plan lo presenta a la Comisión y va informando a los diferentes agentes, al Consejo, al Parlamento, y se resume en dos grandes prioridades. Una dirigida, como ha dicho María Ángeles, no, tampoco, después de haber analizado muy profundamente los textos, porque lo hemos analizado muy profundamente, nos hemos desligado esa imagen de soft y hardware, pero sí que tiene una imagen de digitalización y nosotros hablamos de dos ámbitos, digitalización y de competencias digitales, ¿no? La primera prioridad va dirigida al fomento del desarrollo del sistema educativo digital y ese sistema educativo digital va proponiendo una serie de actuaciones. Al final, ese plan de Digital Education Action Plan recoge 14 medidas y lo que quería coger eran 4 medidas para ver cómo se reflejan al final lo que hacemos en España. La primera medida que propone el plan concluye en la aprobación que hicimos el otro día en el Consejo de Ministros de la primera recomendación que decía María Ángeles de factores habilitantes, de cómo digitalizamos las escuelas, ¿no? Para nosotros es fundamental. Tenemos 1.000 millones de euros ahora mismo implementados en todo el país para digitalizar tangiblemente, o sea, los cacharros, es decir, vamos a llevar equipamiento a las aulas, pero ¿cómo hacemos esto correctamente? Y esta coordinación que hemos hecho con la Comisión, esas modificaciones que hemos hecho desde los países nos sirve para tener esa referencia para que una vez que lleguen a las aulas se haga de una manera correcta, ¿no? Y no entrar como un elefante en una cacharrería y decidir basándonos en evidencia de cómo debemos hacerlo. Esa sería la primera medida que al final es invocada en esta recomendación que comento. Se propuso durante la pandemia otra referida al aprendizaje mixto que nos sirvió de mucho para poder llegar a las comunidades autónomas cómo debemos tratar esa formación híbrida desde casa con los chavales confinados, etcétera. Me quería parar en la número 5, que es la que habla del plan para transformar las escuelas. Parte de la inversión que estamos dedicando al mecanismo de recuperación es, por un lado, esta parte que decía tangible, de llevar equipamiento, pero por otra, digitalicemos los centros educativos, no solo material, sino también en competencias digitales. Luego hablaré de las competencias de los ciudadanos, ¿no? Pero en este caso, las competencias de los centros educativos, para nosotros es fundamental la propuesta de la Comisión. La Comisión ha ido elaborando una serie de marcos de referencia, tanto para la competencia digital de los alumnos, la competencia digital de los docentes, pero también incluso para las instituciones educativas. Y para nosotros fue fundamental esa referencia para poder decir cómo puede implementar la digitalización un centro educativo. Para eso hemos propuesto, a partir de un documento previo de la Comisión, un plan digital de centro, que ahora mismo todos los centros del país, con fondos del mecanismo, están desarrollando. Para eso ha elaborado una herramienta que somos los punteros en toda Europa. Si hay 2 millones de usuarios, nosotros somos 1,5, que es Selfie, que es esa manera de analizar tu relación con la digitalización por parte de un centro educativo y es parte de esas medidas que está proponiendo la Comisión en el Digital Education Action Plan. Sobre la segunda gran prioridad, habla de la mejora de las competencias, ¿no? Habla de skills, habla de competence. María Ángeles sabe, hemos estado discutiendo mucho este tema, ¿no? Empezamos hablando solamente de skills, habilidades. Nosotros decíamos que es fundamental hablar de competencias y dentro de esas competencias, pues nosotros hay 2 grandes elementos, ¿no? Por un lado, luego hacemos referencia, pero la Comisión propuso un marco que es el COMDIG, que es el marco de competencias digitales de la ciudadanía,
qué debe conocer, qué competencias debe tener un ciudadano sobre las competencias digitales, sobre la relación con la digitalización, pues esa fue la referencia para que nosotros elaborar el currículo, o sea, es decir, ya es tangible y lo llevamos a las aulas, ¿no? Y por otro lado, de los docentes, ¿no? La comisión también propuso un marco de competencias digitales que nosotros hemos adoptado en acorde con todas las comunidades autónomas de los marcos de competencias digitales de los docentes españoles, que como sabéis estamos ahora mismo certificando, intentando llegar a ese 80% y los docentes de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra región están ahora mismo formándose y desarrollando esas acreditaciones. Son parte de las medidas que propone la Comisión y, como decía María Ángeles, una para nosotros fundamental, que también hemos aprobado recientemente en este acuerdo del Consejo de Ministros, es la recomendación sobre skills y competencias, sobre habilidades y competencias digitales, ¿no? Donde hemos implementado, pues lo que decía María Ángeles, toda esa novedad inmediata que tenemos de inteligencia artificial, de esos riesgos, de esa parte humana que no podemos olvidar y de esas necesidades que tenemos. Sabemos que, antes lo decía Andrés, si hay necesidad enorme de profesorado, pues imaginemos y conocemos todas las necesidades enormes de profesorado relacionado con la digitalización, informática, etcétera. Y necesitamos cubrir esas necesidades. Además, la comisión, parte de estas recomendaciones incluye, como decía antes María Ángeles y Andrés, el fomento de la presencia femenina en las disciplinas STEM, como una de esas medidas, y también la certificación por primera vez de esas competencias digitales que estamos en un proceso de elaboración, pero participando, ¿no? Entonces, esa imagen que hace la comisión, que no la puede hacer sola, porque como decíamos, no tiene competencias, no puede hacer nada sin nuestra colaboración y nosotros estamos encantados de que esa colaboración sea fructífera. Y fruto de esa colaboración salen esas recomendaciones, fruto de esa colaboración nosotros implementamos Selfie y vamos desarrollando esos fondos europeos. En nuestro caso, como decía, esas dos grandes prioridades se reflejan en nuestro plan de digitalización y de competencias digitales del sistema educativo. 4 grandes elementos, uno que es competencias digitales, para nosotros la fundamental porque es la esencial, si no, lo demás no tiene sentido. Y ya lo he nombrado, ¿no? Estos son los marcos que hemos utilizado. Hay un primer marco que elabora la comisión, que es el DICSCOM, que es el de Ciudadanos, el DICSCONOR, que es el que decíamos de los centros, y pasando al DICSCOMEDU, que sería el de los educadores, que nosotros hemos transformado en los 2 acuerdos grandes de comunidades autónomas y ministerio de conferencia sectorial en el 2022 de ese marco de referencia a las competencias digitales docentes. El marco de competencias digitales de los ciudadanos es nuestro perfil de salida, que en el nuevo currículo es lo que se establece cuando un alumno finaliza la educación secundaria obligatoria, qué competencias debe tener, y en el caso de la digitalización está referido a un uso saludable, correcto, sano y crítico de las tecnologías digitales, y eso es el fin que tiene todo el desarrollo de las enseñanzas obligatorias para nuestros alumnos. Y finalmente la parte que decía de los marcos para los centros, ¿no? El DICSCOM-ORG para los centros. Con respecto a la digitalización, la parte más tangible, nos sirve de mucho esas referencias que nos propone la Comisión para hacer nuestros programas de digitalización. Hablamos de las escuelas conectadas, que permite que llegue conectividad a todos los centros del país. Hablamos de Educan Digital, que es dar dispositivos a los centros para que lo puedan acceder a alumnos con necesidades socioeconómicas. Y finalmente el gran impulso, que es el que decía antes, del mecanismo con casi 1.000 millones de euros destinados a digitalizar. Como parte de las propuestas que propone la Comisión en las medidas está el desarrollo de recursos educativos. Nosotros estamos muy interesados en ese ámbito y lo que te permite poder compartir con el resto de países esos recursos educativos abiertos en formato digital. Y finalmente, pues nosotros desde el INTEF somos la unidad encargada de eTwinning, que al final es parejo, bueno, es parte del programa de Erasmus Plus, por mucho que parezca que va separado, pero es una de las grandes iniciativas, además de las movilidades, que tiene el programa y hace que, pues eso, nos hagamos Europa, ¿no? Durante la pandemia se pararon las movilidades, por lo tanto, la gente que estaba preparando sus maletas para visitar otros centros no pudo hacerlo prácticamente en 2 años, y la vía, y nosotros notamos un empuje enorme, la vía por la que los centros que empezaron a comunicarse de nuevo fue eTwinning. Así que dimos vida a este parón de movilidades y estuvimos en campo. Así que creo que es el buen ejemplo, ¿no? O sea, en Europa parece muchas veces que vive en un mundo etéreo en el que nada se puede ver y tocar, sino que realmente cuando en tu aula están poniendo un panel o tú te estás formando para mejorar tu competencia digital, pues al final ha habido una discusión previa que decía María Ángeles, ¿no? En un consejo de ministros y 4 o 5 personas moviendo papeles. Así que, gracias.
Muchas gracias, Julio. La verdad es que con esta pasión inspiras y das ilusión y esperanza, ¿no? En un reto tan complejo, ¿no? Como la transición digital. Os recuerdo que las preguntas se pueden poner en el chat y al final las contestaremos todas, ¿de acuerdo? Damos paso a Elena Ramos, subdirectora de Ordenación Académica, que es la parte normativa del Ministerio y nos puede igual explicar esta relación de nuestra normativa y lo que se ha consensuado en Europa. Elena, por favor. Sí, bueno, pues un poco siguiendo la línea de las intervenciones anteriores, yo en principio creo que es muy importante tener en cuenta que efectivamente el sistema educativo español no es una unidad ajena a todas estas discusiones o conversaciones que se han tenido en la Unión Europea y que, como pone en el título de esta pequeña intervención, establecen una serie de principios y de valores y una serie de objetivos en materia, concretamente en materia educativa, que de alguna manera se reflejan en nuestro sistema. Por una parte, cuando hablamos de principios y valores de la Unión Europea, sobre todo, como mencionaba antes Andrés, estos valores están recogidos en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, hay un hincapié en valores de defensa de la democracia, de promoción de la paz, de defensa del Estado de Derecho, de protección de los derechos y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías, de fomento de la igualdad de oportunidades y todas estas cosas que evidentemente necesitan transmitirse a la población. El mecanismo más eficiente, aparte de otros muchos, es introducirlas dentro como parte del sistema educativo. Y por otra parte están los objetivos que se establecen en materia educativa. La Unión Europea, en principio, también ha mencionado Andrés los artículos 165 y 166, aunque no tiene una capacidad de imponer una política a los estados, sino que actúa de manera subsidiaria, sí que marca unas líneas generales y unos objetivos generales en materia educativa a las que se ajusta nuestro sistema. Fundamentalmente, yo diría que hay dos aspectos que son básicos. El de favorecer la movilidad de los ciudadanos europeos y, por lo tanto, el establecer mecanismos que permitan comparar unos sistemas con otros y hacerlos homogéneos. Y, por otra parte, el mejorar las posibilidades que tienen los ciudadanos de incorporarse a cualquier otro de los países de la Unión, que tiene muchísimo que ver, obviamente, con el aprendizaje de las lenguas. Entonces, en principio, es verdad que además hay un hincapié en la empleabilidad. Lógicamente, la Unión Europea no deja de ser una unión en la que de alguna manera se trabajan los intereses económicos de la Unión y, por lo tanto, se dice que la educación al final tiene que tener como fin conseguir que los ciudadanos puedan incorporarse a un empleo y ser autosuficientes económicamente, y en ese aspecto también se va a tratar de orientar los sistemas educativos a lo que demandan los sectores productivos. Es decir, que aquí también va a haber un aspecto importante. Por hacer así un breve un breve balance de ambas cosas, de cómo discurren simultáneamente esta cuestión de los valores europeos y los objetivos en materia de educación, yo creo que se puede mencionar como grandes antecedentes y que además han calado mucho en la población. En primer lugar, yo diría que el proceso de Bolonia, que es una cosa que yo creo que hoy por hoy todo el mundo conoce, que tiene su origen ya en los años 90, que pretende que los ciudadanos que hayan recibido educación superior en las distintas instituciones europeas puedan de alguna manera hacer reconocibles sus títulos en otros países e incorporarse a profesiones que en principio exigían la posesión de un determinado título del país de recepción, y para ello se crea el espacio educativo del espacio de educación superior europeo, que tiene unas características que yo creo que hoy por hoy ya eso forman parte del conocimiento de todo el mundo. Es decir, que en principio se establecen unas titulaciones con 2 ciclos predoctorales, digamos, el grado, que es uno de formación más de carácter general y teórico, y el máster, que tiene una formación más orientada ya a la práctica profesional, a la práctica laboral, y por supuesto está luego la formación posterior, que es el doctorado, y se establece un marco de cualificaciones común a todos los países europeos en 3 niveles, que en España, bueno, va a incluir también un doble nivel dentro de la parte de grado, que sería el pregrado, que sería la formación profesional superior, de la que luego hablará, supongo, Lidia, y también tiene que ver con otras enseñanzas
de régimen especial que son poquito conocidas, pero que yo voy a hacer mención a ellas porque existen en nuestro país, tienen una gran tradición, como son las enseñanzas superiores artísticas o las enseñanzas superiores deportivas, y que también van a incluirse dentro de este espacio de educación superior. Este será, yo creo que el primero de los marcos que se establece, que se reconoce en España, si no me equivoco, en 2011 se establece estos 4 niveles, un primer nivel pregrado, digamos, el de grado, el de máster y el de doctorado, y va a permitir que en los distintos países pueda reconocerse e identificarse fácilmente qué nivel de formación ha tenido una persona en la educación superior. Otra de las cuestiones que inmediatamente se incorporan también es el sistema de transferencia de créditos, los créditos CTS, que se van a introducir no solo en las enseñanzas universitarias, sino en las otras enseñanzas de nivel superior, tanto de formación profesional como las enseñanzas artísticas a las que me refería anteriormente y las enseñanzas deportivas. Y por otra parte, van a establecerse mecanismos de garantía de la calidad educativa, que tiene que ver con ese objetivo que hemos mencionado ya, de dar una educación de calidad a todos los ciudadanos. Las agencias de calidad en la ANECA en España o las agencias de calidad que garantizan tanto la calidad de los títulos que se imparten como la formación del profesorado que los imparte son un elemento fundamental dentro de la creación de este espacio de educación superior, que es el antecedente más importante que tenemos en lo que es una cooperación en materia educativa dentro de la Unión Europea. Por otra parte, otro antecedente que también ha calado profundamente y que yo creo que hoy por hoy es sobradamente conocido para todo el mundo es el establecimiento de un marco común de referencia en la enseñanza de las lenguas, que estableció primero unas destrezas o unas competencias, unas destrezas que deben desarrollarse en el aprendizaje de las lenguas y que tienen que ver con la comunicación y la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral, la comprensión escrita y bueno, últimamente se ha introducido una quinta capacidad que es la de mediación entre un receptor y un emisor, que es la persona que intermedia o bien entre dos personas de distinto nivel dentro de una misma lengua o bien entre dos personas de lenguas distintas y puede facilitar la comunicación entre estas dos personas, que es la llamada mediación y que bueno, se ha introducido recientemente en la evaluación en las lenguas extranjeras dentro del sistema educativo español. La gran novedad que se introduce para favorecer la comparabilidad entre sistemas educativos a nivel no superior, a nivel no universitario, yo creo que es, y la que más ha marcado nuestro sistema educativo, es la recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. La primera de esta recomendación se hace por el Consejo de la Unión Europea y por el Parlamento en 2006 y establece una serie de competencias clave, es decir, al no poder establecer o no poder determinar qué son los contenidos que cada uno de los países introduce en su currículo, se opta por decir, vale, cada país es autónomo para establecer estos contenidos, pero obviamente estos contenidos no son el centro del sistema, sino que conducen a que los ciudadanos adquieran unas competencias que serán comunes en toda la Unión Europea y que le permitirán a los ciudadanos integrarse plenamente en la vida profesional y en la participación ciudadana dentro del sistema. Estas competencias, como creo que todos sabéis, tienen que ver con la comunicación, con las matemáticas y el pensamiento científico, con el dominio de lenguas, tanto la lengua, bueno, la denominación lengua materna, lengua extranjera, está hoy cuestionada, por lo cual hoy se habla de una competencia plurilingüe, el dominio de diversas lenguas, con la competencia social y ciudadana, muy importante. Ha hablado antes María Ángeles también de cómo la última recomendación que se ha hecho en el Consejo tiene que ver precisamente con la contribución de los sistemas educativos a la competencia ciudadana y a la competencia democrática, con la capacidad de tener iniciativa en el aprendizaje, aquello que en su momento se llamó aprender a aprender y que generó una cierta chufla en su momento, pero que fuera de estas bromas es algo absolutamente imprescindible para desarrollar un aprendizaje autónomo, para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, que es otro de los aspectos fundamentales que se considera estratégico dentro de la educación en lo que se establece en la educación en Europa.
Y bueno, la competencia de conciencia cultural y artística también, que tiene muchísimo que ver con la construcción de la identidad europea, de alguna manera. Estas competencias, como decía, se definieron por primera vez en 2006 y justo la Ley Orgánica de Educación, publicada en 2006, no las recogía, pero sí que aparecieron ya recogidas en los Reales Decretos, y las modificaciones, las leyes orgánicas que han modificado la Ley Orgánica las han ido readaptando en función de las recomendaciones europeas, sobre todo la última, que ha tenido lugar en 2018, en la que, como decía, bueno, se matizan un poco estas competencias y se ajustan a las necesidades del mundo moderno. Por finalizar muy brevemente con respecto a la introducción de los aspectos de valores, que tiene que ver también con lo que se habla en estos consejos de la Unión Europea, con lo que defienden los principios de la Unión Europea. Me gustaría señalar que es verdad que en muchos casos se ha percibido o se percibe cuestiones relacionadas con adoctrinamiento político o con cuestiones que vienen realmente de los principios básicos de la Unión Europea, entre ellos fundamentales, y me parece importantísimo señalar, la igualdad de hombres y mujeres, la promoción de la igualdad de oportunidades en minorías, la superación de la segregación o la brecha social de la que hablaba Andrés, la lucha contra la violencia contra la mujer es un aspecto en el que ha trabajado mucho el Consejo de Europa. Se ha hecho un convenio en Estambul que ha suscrito España que implica, entre otras cosas, que se trabaje este tema en las aulas, o la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, que son aspectos que no pueden, y lo digo como eso, como mensaje, porque muchas veces vivimos con pesimismo el rollo de cambian los gobiernos y cambia toda la ley y tal. Estos aspectos son constantes, están en los valores europeos y se van a mantener o se deben mantener porque así nos lo indica y nos lo recomienda Europa. También muy brevemente, dentro del Consejo de Europa, que es un organismo que no es el Consejo de la Unión Europea, aunque el nombre algunas veces induzca confusión, que tiene mucho que ver con la protección de los derechos humanos, hablar de el Observatorio de la Historia, que es un organismo que ahora mismo está hablando de la enseñanza de la historia y cómo la enseñanza de la historia promueve tanto los valores cívicos como sobre todo una cultura de paz. Y este tema tiene que ver con introducir una nueva forma de educar en la historia, no tanto creando identidades nacionales como promoviendo la cooperación entre países. Y una iniciativa que me parece muy interesante y poco conocida, que es la plataforma de la integridad y la transparencia en la educación, que tiene mucho que ver con el uso íntegro de las tecnologías digitales, con la prevención del fraude, con el respeto a la propiedad intelectual, que creo que son aspectos también muy importantes. Muchas gracias, Elena. Muy interesante. Y ver cómo vamos a la par en esta máquina que se mueve de 27 países, ¿no? Sí. Todos ahí unidos. Bueno, damos paso ahora a Lidia Berrocoso, jefa de área de Relaciones Internacionales, de formación profesional. Sabemos que la formación profesional está teniendo un desarrollo increíble ahora mismo y muy ligada a la Unión Europea. Por lo tanto, la intensidad del trabajo de Lidia y su equipo ha sido grande durante la presidencia, y cuéntanos un poco, Lidia. Pues muchas gracias, Elena, y gracias a la Unidad de Acción Educativa en el Exterior por invitarme a estar aquí, formar parte de estas jornadas y dar voz a la formación profesional. Intentaré ser breve porque sé que es tarde y estaréis cansados, pero mi objetivo principal hoy aquí es acercaros cómo se relaciona la formación profesional en España con todo lo que sucede en el ámbito de la formación profesional en Europa. Para ello me gustaría brevemente contextualizar la formación profesional en España y en Europa, incidir sobre ese marco estratégico sobre el que nos regimos, cómo se desarrolla todo ese marco estratégico y cómo esto repercute en la formación profesional dentro del Ministerio de Educación, Formación Profesional y ahora también Deportes. Yo trabajo en el área de Relaciones Internacionales para la formación profesional dentro de la Secretaría General de Formación Profesional en el Ministerio, y la formación profesional dentro de la Comisión Europea se enmarca en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. He puesto ahí un pequeño organigrama por si a alguien le interesa ver el organigrama
presidido por el comisario de Empleo, Nicholas Schmit. Dentro de este contexto, tanto a nivel nacional, desde el Ministerio, como a nivel internacional, todos tenemos que intentar dar respuesta a estos grandes retos que se desarrollan dentro de la Agenda 2030, incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos estamos muy acostumbrados a escuchar. Pero si nos centramos en el marco europeo, como ya se ha comentado hoy, tenemos que tener muy en cuenta el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su plan de acción, sobre todo en el ámbito de la formación profesional, todo lo que está relacionado con la formación y con los derechos en el trabajo, también la Agenda Europea de Capacidades y cómo la importancia que se le da tanto a las capacidades como al aprendizaje permanente, y el Espacio Europeo de Educación, donde también uno de los pilares es la formación profesional. Todo este marco, gran marco estratégico, gran marco normativo, se define en recomendaciones, declaraciones, que son por las que todos los que formamos parte de la formación profesional nos regulamos. He querido destacar aquí la declaración de Osnabrück, que fue firmada en noviembre de 2020, como ha comentado Julio, a raíz de la pandemia, y sin ella quizá no habría tenido sentido, pero donde se le da mucho peso a la importancia de la formación profesional como motor de transición y de fomento de todas estas, la economía tanto digital como sostenible. Y todas estas recomendaciones, todas estas declaraciones, todas estas normas se desarrollan a través de iniciativas mucho más concretas y de las cuales formamos parte los ministerios de los 27 Estados miembros, y donde todas esta normativa se especifica, por ejemplo, a través de EAFA, o la Alianza Europea para la Formación de los Aprendices, la Red Europea de Centros de Excelencia o el Pacto por las Capacidades. Todas estas iniciativas, además del apoyo de la Comisión y los Estados miembros, que son los que aportan esa visión nacional, también están apoyadas por agencias como, por ejemplo, la Agencia Europea de Formación Profesional, CEDEFOP. Y estas iniciativas que acabo de mencionar son iniciativas más que tienen un desarrollo más largo en el tiempo, pero también hay iniciativas desde la Comisión Europea, a todos los Estados miembros nos llegan iniciativas más específicas o concretas, como por ejemplo ha sido denominar al 2023 el Año Europeo de las Competencias. Es una iniciativa que comenzó en mayo y todavía durará hasta mayo, y con la que se pretende dar mucha visibilidad a la importancia de la formación y las competencias. ¿Cómo desde el Ministerio, desde la Secretaría General de Formación Profesional, cómo accedemos a todas estas normativas? Evidentemente, no solo es documentación y acceder a esa documentación, pues para que esta documentación llegue, para que todas estas iniciativas puedan permear en nuestros sistemas, formamos parte de numerosos grupos de trabajo, reuniones o incluso comités consultivos. He puesto ahí unos cuantos: el Comité Consultivo de Formación Profesional, la reunión de directores generales de formación profesional, así como grupos de trabajo como, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Formación Profesional y la Transición Verde. Aparte de estos grupos de trabajo que tienen una periodicidad constante, también asistimos a numerosos eventos en los cuales pues, se trabajan aspectos específicos de toda esa normativa, de todos estos pilares que hemos mencionado, como por ejemplo el Foro de Centros de Excelencia o un evento sobre reconocimiento en el que estuvimos la semana pasada en Bruselas. Y dentro de
la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Desde la Secretaría General de Formación Profesional tuvimos el honor de poder participar activamente en la preparación de 2 eventos, como ha mencionado Andrés, una conferencia presidencial sobre la importancia del reconocimiento de los títulos de formación profesional a nivel europeo y la periódica reunión de directores generales de formación profesional. En esta reunión, además de tratar toda esta normativa, todas estas iniciativas, todas estas declaraciones, también tuvimos la oportunidad de acercar a todos los directores generales de formación profesional a una visita de estudio en un centro integrado de formación profesional, el Centro Integrado de Formación Profesional Los Viveros de Sevilla, para que así todos los directores generales de los 27 Estados miembros y países candidatos pudieran ver la realidad de nuestro sistema de formación profesional. Y todas estas iniciativas, por supuesto, permean en cómo se desarrolla nuestro sistema de formación profesional y cómo al transformar, porque es verdad que el título era algo así como la transformación del sistema, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha llevado a cabo una transformación del sistema de formación profesional. Todas estas iniciativas han sido tenidas en cuenta y han sido implementadas y se ha enriquecido la reforma de todo lo que desde Europa de todo lo que se trabaja en Europa. Decimos que nuestra formación profesional o nuestra nueva formación profesional responde a los retos del siglo XXI y no es algo que se hayan inventado aquí en el Ministerio. Es verdad que este nuevo sistema de formación profesional es más inclusivo, es gradual, es capitalizable, responde a las necesidades individuales de los distintos individuos y va en consonancia con toda la transformación y toda la transición verde y digital que nos marcan y en la que, por supuesto, estamos en ello. Brevemente aquí quiero mostrar una diapositiva de cómo el sistema de formación profesional se ha transformado en un sistema íntegro, único, que lleva la orientación profesional a lo largo de todo el sistema. La orientación profesional acompaña al individuo a lo largo de todo el sistema. Es un sistema que está enfocado tanto para estudiantes como para personas adultas y que está dividido en grados que van desde las formaciones más pequeñas o microformaciones de manera acumulable hasta las formaciones más amplias o lo que llamamos grados, másteres de formación profesional, lo que en verdad se llaman cursos de especialización. Y he incluido un pequeño vídeo para intentar no aburrir mucho, pero antes de que, si lo pueden poner, pero también me gustaría remitiros a la página todofp.com, que es la página oficial de la formación profesional, donde están todas las iniciativas y todas las novedades de las que he mencionado. Y no sé si podemos poner el vídeo, que va a resumir mucho mejor que yo en qué se ha convertido el sistema de formación profesional español. Es una herramienta imprescindible. Si no, no pasa nada, porque estará ahí, supongo que la presentación se quedará disponible y no pasa nada. Bueno, simplemente, pues en el vídeo se destacan todas esas los grandes pilares de la reforma educativa, de la reforma de formación profesional, pues como son la orientación o la acreditación de las competencias, pero es verdad que aparte de esas grandes iniciativas y esas grandes novedades, la reforma se acompaña de un montón de iniciativas más pequeñas que también nutren toda esta gran reforma. Ahí menciono unas cuantas, como la red estatal de centros de excelencia, que aparte de la europea tenemos una red estatal de centros de excelencia en España, las aulas ATECA, o me gustaría brevemente mencionar FP Conecta, que es una de las últimas iniciativas que ha sido lanzada. Es una aplicación, podríamos decir que es el LinkedIn de la formación profesional, y es una aplicación que conecta a alumnos de formación profesional, profesores de formación profesional, pone en contacto con
empresas donde los estudiantes pueden encontrar prácticas y es una gran manera de conectar a todos los que formamos parte del mundo de la formación profesional. Termino ya con nuestro hashtag, Elena, que es Yo Soy FP, por si alguien nos quiere seguir o tuitear. Gracias. Gracias, Livia. Muchas gracias. Nos hemos puesto al día y ahora, sin dilación, vamos a pasar a las preguntas para no alargarnos mucho. No sé si aquí los presentes tenéis alguna pregunta que queráis compartir nosotros. Si no, vamos a pasar a resolver algunas preguntas del chat, ¿vale? Y vamos a empezar por Livia, ya que estás, acabas de terminar. 2030, FP. ¿Algo que te ilusionaría ver o qué pasará en el futuro? Pues ya no diremos que es el futuro porque ya lo será. La formación profesional habrá dejado de ser esa segunda opción y para muchos de los alumnos que tengan que decidir qué estudian será la primera opción y también para muchos adultos que hayan decidido darle un giro a su vida será esa gran opción de poder hacer lo que quieran y como quieran. Qué bueno. Suena bien, gracias. Otra pregunta ahora para Andrés. ¿Cómo participar en los debates del futuro de la educación? Pues una de las iniciativas que ha surgido recientemente es el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, donde se ha montado un sistema de participación donde los jóvenes y los ciudadanos europeos proponían a las instituciones europeas cómo cambiar. Y cuando se les ha preguntado, ha habido muchas iniciativas, pero la segunda más importante se refería a la educación. Los jóvenes europeos están entusiasmados, muchos de ellos, en la posibilidad de moverse por Europa, de poder trabajar, que sus títulos sean reconocidos de manera más rápida, de manera casi automática. Es una de las cosas que en el 2030 pues, ojalá veamos, ese reconocimiento automático de títulos, que no cueste tanto moverse y que se reconozcan las titulaciones y las cualificaciones, pero no solo eso, sino también la posibilidad de decir qué es lo que interesa, cómo promover nuevas formaciones y participar verdaderamente en la toma de decisiones. Una de ellas, estamos viendo hoy, estos días, la COP28, ¿no? Elena, cómo hay un interés grande porque se resuelva desde el sistema educativo y a través del aprendizaje de toda la vida todos los retos que tenemos medioambientales, pero no solo eso, sino la preocupación sobre los populismos, sobre la falta sobre la información falsa y cómo hacer un pensamiento crítico, debates entre nosotros para que podamos juntos resolver estos problemas que tiene la población. Pero yo quisiera terminar diciendo, a que nos hagamos la pregunta que qué hubiera pasado si durante todos estos años España no hubiera pertenecido a la Unión Europea en el sistema educativo. A mí no me cabe ninguna duda de que hubiéramos llegado a menos lejos. Es decir, me consta que pertenecer a la Unión Europea nos ha permitido todos los cambios educativos que hemos recibido, el dinero que hemos recibido también para invertir. Estoy pensando en la pandemia, como en la pandemia gran parte del dinero de Europa ha ido a dotarnos de infraestructuras, también a la reflexión sobre muchas cosas, sobre cómo luchamos sobre el abandono escolar, también nos ha ayudado cómo ha cambiado el sistema de FP. Recuerdo reflexiones y ayuda a elaborar la ley de FP, también escuchando expertos, escuchando otros países que van más adelantados que nosotros. Es decir, de manera práctica, estar en la Unión Europea nos permite ir más lejos. Y además somos envidiados porque es que en ningún lugar del mundo se produce esta cooperación educativa entre estados, entre técnicos, entre docentes, como existe en Europa. O sea, las movilidades de Erasmus son la envidia del mundo entero. O la posibilidad de que eso regionalmente estemos trabajando. O cómo cooperamos también para que países terceros, norte de África, Ucrania, cómo los europeos hemos respondido a la necesidad de estudiantes ucranianos de salir de su país y seguir estudiando. Es decir, yo me gustaría transmitir a los que nos estáis escuchando que es que prácticamente Europa significa mejor educación. Por eso necesitamos más Europa en la educación y más educación en Europa, que también en políticas
de otro tipo de políticas. Hablamos siempre de los ministros de Hacienda, ¿no? Ojalá también lleguen al convencimiento que la mejor inversión que se puede hacer económica es en educación, ¿no? Que no es un gasto, sino que es una inversión, y que la única manera de ser sociedades competitivas, pero además sociedades sanas, sociedades de bienestar, es invirtiendo en educación. Pues eso se hace también a través de Europa, y eso es lo que me gustaría también transmitir a través de esta comunicación. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Pasamos ahora a unas preguntas para Julio, que están ahí. ¿Se ha dicho algo en Europa sobre el abuso de los dispositivos digitales en la edad temprana? La verdad es que es un tema interesante y un melón muy grande. Ha habido cambios ministeriales en algunos países con decisiones muy radicales en este ámbito. A nosotros, la visión que tenemos creo que es compartida con muchos de los técnicos. Cuando hablamos a nivel técnico con los países, tenemos vías de comunicación, como decía antes María Ángeles, a través del comité, pero también tenemos grupos de trabajo liderados por la comisión donde debatimos sobre estos temas. La visión que tenemos, y creo que es compartida por todos los niveles técnicos, es hay que aclarar qué es el uso de móviles en un aula o qué es la digitalización, que va mucho más allá que eso, ¿no? Hay una frase, no tiremos con el agua sucia al niño en el barreño, ¿no? La digitalización es mucho más, no podemos cargarnos todo el tema de pantallas porque los móviles pueden ser causantes de problemas. No hay una postura común. Suelen ser decisiones muy políticas y no tienen que tener tanto en cuenta el ámbito de la educación. Y creo que la postura hacia dónde vamos, o al menos el consenso que estamos viendo es, de acuerdo, tiene sus riesgos, el móvil no tiene nada que ver con poner un ordenador en el aula y esos riesgos valorémoslos. Si realmente beneficia que el móvil no esté en el aula, si sabemos que está causando distracción, si sabemos que está causando que los alumnos en la hora del recreo no estén socializando entre ellos, sabemos que causa situaciones de riesgo de bullying, etcétera, pues retirémoslo. Pero no significa que pueda tener un uso pedagógico. No tiene por qué ser un móvil, ¿no? Puede ser un dispositivo. Pero la comisión en los documentos de las dos recomendaciones sí que hace mención, no específicamente a móviles, pero sí que dice que hay que usarlos, pero de una manera moderada. La prohibición como tal tampoco tendría mucho sentido porque sabemos, la semana pasada salió PISA, sabemos que un uso moderado puede beneficiar en la adquisición de competencias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta a María Ángeles, que no sabemos si sigues por ahí. María Ángeles. Sí, estoy aquí, claro. Los países reunidos, ¿cómo es el trabajo de consensuar con los distintos países? ¿Os entendéis bien? ¿Igual de bien con todos? Es una pregunta, María Ángeles. Y la otra sería, ¿cuál será la temática que trabajará la próxima presidencia belga? ¿Algo que nos afecta a todos, que ya estamos pensando en ello? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. La respuesta final es sí, nos entendemos, porque siempre llegamos a un acuerdo para que los ministros puedan aprobar los expedientes. Entonces, sí, ¿vale? Otra cosa es que el camino hasta llegar a ese sí, pues sea más largo, tenga más curvas o tenga más obstáculos, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay cuestiones que a nadie se le escapan, por las situaciones nacionales de cada país, como es la cuestión del género, que sabéis que algunos Estados miembros consideran que solo existe el masculino, el femenino y ya, ¿vale? O pues por otras cuestiones, pues como comentaba antes Julio, ¿no? Países que empezaron con la digitalización del sistema educativo hace más tiempo que otros, están teniendo ahora un retroceso claro de que parece que el uso de pantallas es casi como satánico, ¿no? Y obviamente, pues las cosas no son así, ¿no? Entonces, siempre se llega a un acuerdo, siempre se encuentra la manera de, bueno, pues intentar reforzar algunas partes del texto, porque algunos Estados miembros así lo quieren, a cambio de debilitar otras, ¿no? Teniendo siempre en cuenta, y eso no se nos tiene que olvidar, que la educación no es política legislativa comunitaria, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que obviamente la competencia la tienen los Estados miembros y no el Consejo en su conjunto,
y cada uno de los Estados miembros puede hacer lo que quiera, o por lo menos dentro de un orden, obviamente, claro. Entonces, pero bueno, se puede hacer, efectivamente, es un poquito de pico, pala, pero se llega, ¿no? ¿Qué van a hacer los belgas? Bueno, pues el 15 de noviembre el Colegio de Comisarios aprobó un paquete entero que tiene que ver con movilidad y con el reconocimiento de los talentos. Está también en la página web de la Comisión. Es un paquete muy amplio que tiene cuestiones, pues, desde hacer un reglamento sobre, bueno, pues hacer una especie de repositorio de talentos para que empleadores y futuros empleados se puedan poner en contacto. Tiene un montón de cosas, pero lo que tiene sobre todo son unas recomendaciones, una propuesta de recomendaciones sobre movilidad. Y eso es lo que la presidencia belga llevará a los comités de educación y en lo que espero que trabajemos para que en mayo se apruebe. Y como expediente propio, como expediente que ellos han querido llevar propuesto, pues van a hacer unas conclusiones sobre educación informada en la evidencia, ¿vale? Evidence-informed education, que todavía no hemos visto el texto, pero va a ser y les va a ocupar mucho tiempo de este semestre. Van a hacer una conferencia de la presidencia porque les parece que es muy interesante que, bueno, pues todas las decisiones, por un lado las políticas, ¿de acuerdo? Pero también las decisiones que tomamos en todos los niveles de la educación, los regionales, los locales o los propios centros, pues estén basadas en la información, ¿vale? No tanto, o sea, hasta ahora se habla mucho de evidence-based y ahora prefieren que sea evidence-informed. Pues eso es lo que va a pasar el siguiente semestre y muchísima suerte para los belgas. Y ahí estaremos para ayudarles porque son parte de nuestro trío. Sabéis que España ha empezado estos 18 meses, primero España, ahora tocará Bélgica y terminará Hungría. Y quisiera añadir algo de lo que ha dicho María Ángeles que yo he aprendido en Europa, que es que parece que hay un mito que piensa que en educación es muy difícil llegar a acuerdos, que es una materia donde es casi imposible llegar a acuerdos. La experiencia en Europa es la contraria, es que se llega, como bien ha dicho María Ángeles, a acuerdos sobre las 8 competencias claves, sobre la utilización de la tecnología, sobre aprendizaje de idiomas. Y parece, desde el punto de vista a veces español, que nos cuesta y que estos debates a veces llevan mucha controversia y que en Europa se llega. Entonces yo creo que este es un mito que Europa nos enseña que es posible. 27 Estados miembros con diferentes partidos, muchos de ellos de coalición, de diferentes, y son capaces de llegar a este acuerdo a través de este trabajo basado también en evidencias, en datos, en trabajar seriamente sobre los problemas educativos. Se puede llegar a acuerdos. Esto es una de las grandes enseñanzas que tiene Europa en nuestro sistema educativo, que es que trabajando sobre los problemas reales se llegan a acuerdos y se llegan a acuerdos fructíferos. Entonces yo quería remarcarlo porque creo que es una buena enseñanza de la presidencia y de la Unión Europea. Aprender a consensuar. Muy bien, muy bien. Elena, la verdad es que el tiempo se nos acaba, entonces vamos a ahí una pregunta de inteligencia artificial que la podemos dejar porque es gran debate. Y tenemos una para Elena que sería un poco algo que ya ha contestado Andrés. ¿Qué ha cambiado en la educación al pertenecer a Europa, a la Unión Europea? Bueno, yo creo que eso, que en primer lugar a mí me parece súper importante efectivamente el centrar en la educación en competencias, en unas competencias que todos los países reconocen como claves, independientemente de los contenidos propios de cada contexto nacional. Por otra parte, la cooperación entre países a través de los programas que ya se han mencionado de eTwinning y la movilidad del Erasmus, yo creo que ha hecho, yo creo que el Erasmus ha cambiado la vida de la juventud europea. Es una cosa que todos percibimos en nuestro entorno más inmediato, de familiares, hijos, es la cosa básica. Creo que el tema de este tema de la empleabilidad, que a lo mejor no tiene tan buen cartel
yo creo que ha hecho que se centre, que el sistema de la formación a lo largo de la vida y el reconocimiento de formaciones adquiridas por procedimientos no formales, que está todavía en una fase a lo mejor inicial o que requiere más desarrollo, pero yo creo que es un cambio fundamental en el que el sistema educativo se convierte en una plataforma de oportunidades más que en una especie de sucesión de obstáculos para llegar a un sitio, sino que es una posibilidad que está a lo largo de toda la vida para poder desarrollar nuevas vías de desarrollo profesional. Yo creo que todo eso sin Europa y sin el trabajo europeo, bueno, no digo que no hubiera sido posible, pero creo que hubiera sido mucho más difícil. Muy bien. Pues bueno, con esto acabaríamos aquí porque ya es hora. Muchísimas gracias por participar y por estar aquí con nosotros. Deciros que quedan preguntas que se pueden consultar y encontrar respuestas, por ejemplo, en la página web de la Unidad de Acción Educativa Exterior. También hay una página de Presidencia Española donde podéis estar al día de lo que queda, de los eventos que nos quedan. La página web del INTEF también, vais a encontrar un montón de respuestas. Y nada, que muchas gracias, buen final de trimestre. ¿Queréis comentar algo más añadir? Que esto siga abierto, que decir que esto es al principio de que quien conoce participa, ¿no? Entonces que el Ministerio está siempre abierto a la participación de docentes, de alumnos, y que por favor participéis en todas las propuestas que os ofrecemos y que gracias por la atención. Muchas gracias a todos por venir. Ha sido muy enriquecedor. Interesante. Gracias. 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 Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós, María Ángeles. Hasta luego. Buena tarde a todos.